Estaba con la curiosidad de entender cuál es el alcance total de estos decretos ejecutivos firmados por el presidente. Saben ya ustedes que la función ejecutiva, el presidente de la República, la manera de legislar o de decidir, de tomar decisiones, es a través de decretos. En este caso trascendió que suscribió dos decretos ejecutivos, el decreto 264 y el 265, con el objeto de indultar, o lo que es lo mismo decir, decretar el perdón de la pena a personas que han sido privadas de su libertad y que han sido sentenciadas por las infracciones previstas en los artículos 383 o 386 del Código Orgánico Integral Penal. Y también a aquellas personas que encontrándose condenadas por un delito padezcan de enfermedades catastróficas o terminales. El artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal tipifica y reprime la infracción que consiste en conducir un vehículo con llantas en mal estado. Es decir, debe ser una infracción bastante, o más bien muy poco común que exista una persona privada de su libertad por este tipo de infracción. Además de que la pena privativa de libertad es de 5 a 15 días. Por ese lado me parece que es una disposición legal, yo diría que inexistente. No creo que exista un caso de alguien que esté hoy privado de su libertad por una infracción como esta. Por otro lado, el artículo 386 se refiere a la persona que conduzca sin haber obtenido licencia. O que conduzca sin haber obtenido licencia. Esta infracción es penada también con 3 días de prisión. Es decir, yo celebro que el presidente esté cumpliendo su plan para salir adelante del hacinamiento, pero creo que estas dos disposiciones legales realmente son vacías, inocuas. Esa es la palabra. Ya. Por otro lado, la parte que se refiere a los enfermos, a las personas que sufren de una enfermedad catastrófica. O terminal, ¿no? Eso sí es importante, creo que eso sí es importante, y eso es muy presente en la cárcel. Yo que he estado dentro de este centro penitenciario de Guayaquil, sé de primera mano que hay personas muriendo con cáncer terminal, personas pobres que no tienen acceso a ni siquiera una defensa justa, suficiente, que pueda hacerles saber esto a la justicia. Muchas. Y bien por ellos, ahora, por si acaso, las condiciones de este decreto en esta circunstancia implican que estés sancionado con una pena, es decir, que haya sido ya condenado por el delito. Si no, no puede ser indultado. Si no, no puede ser indultado. Y por otro lado, que estés enfermo con una enfermedad catastrófica, valga la redundancia, y eso, según la Ley Orgánica de Salud, que está conceptualizado en la ley, implica que tenga un alto riesgo para la vida de la persona, que sea una enfermedad crónica y que su atención, por lo tanto, no sea emergente y que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al determinado en el acuerdo ministerial de la autoridad sanitaria. Es decir, no cualquier persona puede decir que tiene una enfermedad catastrófica. La pregunta es, ¿cómo hacer para que no se vuelvan a llenar por el mismo motivo las cárceles otra vez? Es que no se han llenado por este motivo. No. ¿Sí? De acuerdo. Es decir, la mayoría no están por eso, tienes razón. Para que no se vuelvan a saturar o a tener cientos de presos por este motivo, si no están llenas por ese motivo, es verdad. Injustamente, si los jueces lo siguen mandando por esas razones. Bueno, el control que debe ejercer la función judicial de las actuaciones de sus jueces debe ajustarse. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? Existen medidas cautelares especiales para las personas que sean privadas de su libertad, que no estén cumpliendo una pena. Es decir, la dichosa o la infame prisión preventiva, en el caso de una persona que está enferma, que tiene una enfermedad catastrófica, la ley ya previene que puede gozar de un arresto domiciliario como una medida especial. Ya, cuenta por qué en el caso de Carolina Estudillo, quien tú defendiste, hubo unos hijueputas, que es como deben ser denominados esos 3 jueces de ese tribunal especial de Durán, que a pesar de saber que tenía cáncer, para no hablar de saber que era inocente, la metieron a la cárcel. Estuvo 1 año, 9 meses privada de su libertad. Desde el momento en que ingresó ya era una injusticia porque no había necesidad de privarle de su libertad. Pero ¿porque tenía cáncer? Fuera de eso, no solo por eso, sino porque no habían demostrado las condiciones. No hablemos de esa causal, porque pero sabiendo que entonces van a decir, tú como eras el abogado defensor, crees que es inocente, nosotros como éramos jueces nos parecía que podía ser culpable.
¿Cómo pueden ser tan lo que dije que son? Si saben que tiene un examen de diagnóstico de cáncer, una señora mayor de 60 años o por ahí, Perdió 80 libras durante... que no se iba a fugar del país, y la meten a la cárcel. ¿Amparados en qué hicieron eso? En nada, en la noticia escandalosa que hicieron salir en los medios de comunicación oficiales en esa época. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura? Nada. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura actual? Creo que nada tampoco. Ok, está claro. ¿Ya? Pero, a ver, una pregunta. Supongamos esta persona comete un delito, roba, mata, lo que sea. Ok, pongamos un ejemplo específico. Tiene un cáncer terminal. Un ladrón, a mano armada, roba un vehículo en la calle, Tiene cáncer cae terminal. preso. El juez le ordena prisión preventiva O sea, prisión preventiva. y tiene cáncer. ¿Qué es prisión preventiva? La prisión preventiva es cuando el juez decide que debes esperar una sentencia en la cárcel para que no te fugues. Pero igual está en la cárcel, pues. Sí, pero ya, estando en la cárcel, le hace saber al juez que tiene cáncer. El juez debe sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar distinta. ¿Y a dónde se lleva esa persona? Al arresto domiciliario o a una clínica si requiere tratamiento. A ver, y ahí yo quisiera un poco interrumpir a Carlos Luis y a Gisela y explicarte un poco lo que dice Carlos. No solamente porque tengan cáncer. Si tú no eres una persona que registras antecedentes, alta peligrosidad, y el delito de infracción del que se te acusa, Es leve. no leve, sino del que se te acusa, no implica que tengas que estar detenido, no tienen por qué dictarte Por prisión ejemplo, preventiva. ¿cuál sería un caso como ese? A ver, si robas, suponiendo, vámonos al caso de un robo, te acusaron de robarte un celular, te acusaron de robarte $50,000, no eres una persona que vas a salir a matar, me explico, que le vas a causar daño a alguien. Para mí no es un delito susceptible que estés detenido. Pongamos un caso De específico. prisión preventiva, te pueden después meter preso. Un caso específico con un ejemplo. Un ejemplo. El contador de la compañía Ecuagran, a mí me han que robado y fue me han apuntado un arma en la cabeza y no asesinado quisiera que esa en la persona cárcel. esté A ver, como ¿qué si dijiste? nada. Te apuntaron un arma en la cabeza. Eso es otra cosa, eso es tentativa de homicidio. Pues si te apuntan un Pero arma en la no, cabeza... ¿cómo te roban aquí? A ver, otra cosa es que Te sacan un arma, otra pues, cosa es que Mario. te vengan y te abran la cartera y te roben. Ya, esa persona... Aquí nadie te roba. Aquí van no, es frente que a todo el mundo. Al mediodía van y te apuntan un arma y te Eso comienzan es a otra robar. cosa. Esa persona sí debe estar Con ahí. esa actitud quiero que entrevistes cuando yo no esté. Esa persona, eso es otra cosa. Ahora Estamos hablando de dos cosas distintas. Ahora sí, menciona el caso de Ecuagran. Sí, hoy en la mañana justo estaba revisando el caso de la familia de este señor Campuzano, John Campuzano, si no me equivoco, y es muy lamentable. Es muy lamentable el contador de una compañía, Ecuagran se llama la compañía, que tiene relación con los hechos que están investigándose por la emisión de obligaciones que terminó por afectar los intereses del ISPOL. Pues este señor, siendo un contador, lo arrestan en su casa, le allanan su domicilio, no estaba fugando, no había riesgo de fuga Podía alguno. haber fugado si él presumía que lo iban a implicar y se quedó aquí. Hubieron quienes fugaron, por cierto, en el mismo caso, pero él que no fugó fue privado de su libertad. Ok, ¿sabes qué deberían hacer? Y fue mutilado hasta morir. ¿Sabes qué deberían hacer? Patrocinar a esa familia gratuitamente, un consultorio jurídico, un abogado. Lo están haciendo. Para que enjuicie a los jueces que le pusieron prisión preventiva, al Estado, dígase el SNAI, que no supo salvaguardar su integridad ahí, Golpe, que era Carlos, su obligación, el fiscal que pidió la prisión preventiva. al fiscal que pidió la prisión preventiva. Sí, pues los jueces la conceden, tienes razón, los fiscales la piden, es verdad. Y además a los identificados como los asesinos de ese día. En el momento en que esto se lleve hasta el final, y tardará años, 5 años, 10 años, irá a la justicia internacional, esta historia no se vuelve a repetir. Y si lo pueden hacer, que no sea por su padre, cuya vida no van a recuperar. Que sea por sentar un precedente para que esta cuestión no se vuelva a repetir. Miren, esto pasa porque hay